Descubrí que mi novia planeaba abandonarme, después de robarme todo. Siempre creí que el amor era la base de todo. Crecí en una familia donde se valoraba la lealtad, la honestidad y el apoyo, y desde pequeño soñaba con encontrar algún día a esa chica especial que sería mi apoyo y mi inspiración. Pensé que la había encontrado cuando conocí a Eliana. Eliana era especial. Físicamente era como un sueño. Cabello castaño abundante, una sonrisa cálida y unos ojos en los que uno podía perderse. Pero lo que más me atrajo fue su actitud. Siempre se interesaba por mis cosas, apoyaba mis proyectos y me inspiraba cuando yo me sentía derrotado. Parecía que el destino mismo la había puesto en mi camino en el momento justo. Trabajaba como ingeniero en una pequeña pero prometedora empresa. Mi carrera avanzaba lenta pero constantemente. No era un hombre rico, pero tenía estabilidad, sueños y un fuerte deseo de construir un futuro. Eliana, por su parte, siempre decía que el dinero no era importante para ella, que valoraba más el amor y la honestidad. Al año de conocernos, comenzamos a vivir juntos. Parecía un paso natural. Nuestras vidas estaban tan entrelazadas que no podía imaginar un solo día sin ella. Juntos, amueblamos nuestro pequeño departamento, hablábamos de nuestros planes a futuro, incluso elegimos nombres para nuestros futuros hijos. Todo parecía tan correcto, tan real. Pero incluso entonces, siendo sincero, comenzaron a aparecer pequeñas señales de advertencia. Eliana insinuaba cada vez más sobre regalos caros. A veces, su humor cambiaba drásticamente si me negaba a comprarle cosas que estaban fuera de nuestras posibilidades. Se molestaba, hacía escenas, me acusaba de no saber cómo cuidar a una mujer. Yo le explicaba que estábamos construyendo nuestro futuro, y no podíamos gastar irresponsablemente. Ella asentía, decía que lo entendía, pero a la semana todo volvía a repetirse. Al principio lo atribuía al estrés, luego, a su edad, era 3 años menor que yo, y quizá aún no entendía bien la responsabilidad. Traté de ser paciente, creía en ella, la amaba. Pasaron 2 años más. Mi empresa finalmente empezó a generar buenos ingresos. Recibí un ascenso, un pequeño bono, y luego una bonificación por un proyecto exitoso. Para mí, eran sumas importantes y, por primera vez en mi vida, sentí seguridad económica. Le conté a Eliana, y sus ojos literalmente brillaron de emoción. Me abrazó, me besó, susurrándome lo orgullosa que estaba de mí. Esa noche celebramos en un restaurante, y decidí, era hora de dar el siguiente paso. Empecé a planear la propuesta de matrimonio. Quería que fuera algo hermoso, inolvidable. Elegí un anillo, no el más caro, pero muy elegante. Un símbolo de nuestro amor. Imaginaba su rostro al recibirlo, su felicidad. Ya podía oír su emocionado sí. Pero en ese tiempo comenzaron a suceder cosas extrañas. Eliana se volvió más distante. Pasaba más tiempo con amigas, respondía menos a mis llamadas. A veces la sorprendía teniendo conversaciones telefónicas que cortaba en cuanto yo entraba en la habitación. Ella lo justificaba con asuntos de trabajo, estrés o cosas de mujeres. Y yo le creía. Quería creerle. Un día, por casualidad, vi un mensaje en su teléfono. Nunca antes había invadido su privacidad. Me sentí culpable incluso de pensarlo. Pero aquella noche, algo me inquietaba. Y caí en la tentación. Lo que vi destrozó mi corazón en 1000 pedazos. Eliana se mensajeaba con otro hombre. Lo llamaba mi amor. Hablaban de cómo pronto tendría dinero, de cómo escaparían juntos, de cómo él no sospecharía nada. Se quejaba de mí. Decía que me aguantaba, solo para ejecutar su plan, que solo faltaba un poco más. Incluso detallaba cuánto dinero tenía yo en el banco, mis horarios de trabajo y cuánto dinero guardaba en la caja fuerte del departamento. Me quedé paralizado. Sentía que estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Esa noche no pude dormir. Observaba a Eliana, que dormía plácidamente a mi lado, y sentía oleadas de ira, desesperación y vacío. La amaba, confiaba en ella, y todo ese tiempo había estado planeando traicionarme. No sabía qué hacer. ¿Enfrentarla? ¿Echarla de inmediato? ¿Actuar como si no supiera nada y esperar sus movimientos? Fue en ese momento cuando un nuevo plan empezó a germinar en mi mente. Si ella pensaba jugar sucio conmigo, yo debía estar preparado para jugar también, y juré que no permitiría que destruyera mi vida. Actualización 1. Después de aquella noche infernal en que descubrí la traición de Eliana, pasé varios días como un fantasma. Iba al trabajo, sonreía mecánicamente a mis compañeros y fingía normalidad frente a ella. Pero dentro de mí, algo había muerto. Cada palabra que salía de su boca me sonaba falsa, cada caricia me resultaba repulsiva. Ya no era cuestión de amor, era cuestión de dignidad. Decidí no confrontarla de inmediato. Si Eliana estaba tramando algo grande, necesitaba pruebas sólidas. Algo que no pudiera negar o torcer a su favor. Algo que me permitiera no solo desenmascararla, sino protegerme de cualquier daño que pudiera intentar causarme. Así que comencé mi propio juego. Primero, instalé discretamente cámaras en casa. Pequeñas, bien escondidas, en lugares estratégicos. La sala, el dormitorio, incluso la cocina. No lo hice por placer, lo hice por necesidad. Luego,
Cambié discretamente mis contraseñas bancarias, retiré una buena parte del dinero que tenía en la cuenta conjunta y lo puse en una nueva cuenta a la cual ella no tenía acceso. Fingí estar ocupado en el trabajo, distraído, para no levantar sospechas. Con cada día que pasaba, Eliana se volvía más ansiosa. Notaba sus miradas furtivas hacia mi computadora, sus preguntas aparentemente inocentes sobre cómo iba el dinero, cuándo pensaba hacer nuevas inversiones, si había pensado en comprarnos una casa. Aún recuerdo una conversación particularmente reveladora. Estábamos cenando y de repente soltó, sin rodeos. ¿No crees que ya es hora de asegurar nuestro futuro? Quizás podríamos transferir todo tu bono a una cuenta común. Así podríamos planificar mejor. La miré, fingiendo ingenuidad. ¿Tan pronto?, pregunté. Apenas si estamos empezando a estabilizarnos. Eliana sonrió, pero sus ojos delataban su frustración. Claro, claro, dijo, disimulando. Solo era una idea. Esa noche, revisando las grabaciones, confirmé mis sospechas. Mientras yo fingía dormir, Eliana husmeaba en mis papeles, revisaba mis documentos bancarios, incluso trataba de desbloquear mi teléfono. Pero lo peor estaba por venir. Un domingo, mientras ella estaba de compras, como siempre decía, decidí seguirla. Me sentí miserable espiándola, pero necesitaba la verdad. La seguí discretamente hasta un pequeño café en el centro de la ciudad. Allí la vi, abrazándose con otro hombre. No era solo una amistad. Sus gestos, sus caricias, su complicidad. Todo indicaba que había algo mucho más profundo entre ellos. Tomé fotos. No porque quisiera hacerle daño, sino porque necesitaba pruebas de su doble vida. Cuando regresó a casa, actué como si nada hubiera pasado. Sonreí, la abracé, le pregunté cómo había estado su día. Dentro de mí, sin embargo, cada segundo era una tortura. Sabía que el final estaba cerca. Empecé a planear la separación. No sería impulsiva, no sería ruidosa. Sería limpia, precisa. Y sobre todo, dejaría claro quién había traicionado a quién. Hablé con un abogado. Me explicó que, aunque no estábamos casados oficialmente, compartir gastos y bienes durante tanto tiempo podría complicar la separación de propiedades. Necesitaba pruebas contundentes para proteger lo que era mío. Le mostré las fotos. El abogado asentía mientras las veía. Tienes todo lo que necesitas, me dijo. Pero ten cuidado. Mujeres como ella, cuando sienten que pierden, pueden volverse peligrosas. Tomé su consejo muy en serio. A partir de ese día, llevé un registro detallado de todo. Gastos, mensajes, movimientos sospechosos. Cada noche, antes de dormir, guardaba copias en un disco duro externo que mantenía fuera de casa. Y mientras tanto, Eliana seguía actuando como la novia perfecta. Organizaba cenas románticas, hablaba de nuestros sueños, me abrazaba en la cama. Si no supiera la verdad, habría creído que era la mujer más amorosa del mundo. Pero cada caricia, cada beso, ahora me parecía una puñalada. Finalmente llegué a un punto de no retorno. Era un jueves cuando escuché, gracias a una de las grabaciones, su verdadera intención. Hablando por teléfono con su amante, Eliana dijo: «Solo falta que me transfiera el dinero de la cuenta. Entonces me iré y no volveré a verlo jamás». «¿Y no sospecha nada?», preguntó el hombre. «No, es un idiota enamorado. No tiene idea de lo que planeo». Mi corazón latía como un tambor enloquecido. Ya no había dudas, ya no había espacio para la esperanza. Al día siguiente, cuando Eliana regresó del trabajo, la estaba esperando en la sala. La recibí con una sonrisa tranquila. «Tenemos que hablar», dije, señalándole el sofá. Ella se sentó, algo nerviosa. «¿Sobre qué?». Saqué mi laptop y reproduje la grabación. Su rostro palideció. «¿Qué es esto?», balbuceó. «La verdad», respondí, mirándola fijamente. «La verdad que has estado ocultando todo este tiempo». Intentó negarlo. Lloró, suplicó. Me acusó de invadir su privacidad. Me dijo que todo había sido un malentendido, que me amaba, que había cometido un error. Pero ya no importaba. Le mostré los documentos del abogado. Le informé que había retirado el dinero, que no podría tocar ni un centavo, que había pruebas suficientes para demandarla si intentaba algo. Al final, no le quedó más opción que irse. La vi empacar sus cosas en silencio, sin la arrogancia de antes. La vi cerrar la puerta tras ella. Y cuando me quedé solo, lloré. En un número de tristeza, de alivio. Era libre. Pero esa era solo la primera batalla. Aún quedaba mucho por sanar. Y pronto descubriría que el daño de su traición iba mucho más allá de lo que podía imaginar. Actualización 2. Los primeros días tras la partida de Eliana fueron como caminar en medio de un campo de escombros. Aunque me había librado de ella, el peso de todo lo vivido seguía oprimiendo mi pecho. Dormía poco, comía menos, y me encontraba reviviendo cada mentira, cada caricia falsa, cada promesa vacía. Sabía que debía centrarme en reconstruir mi vida, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Poco a poco, empecé a recoger las piezas. Volví a salir a correr, a leer esos libros que había abandonado, a ver a mis amigos, a retomar proyectos personales. Sin embargo, el eco de Eliana aún resonaba en mi vida, especialmente porque algunos conocidos comunes, sin conocer toda la historia, preguntaban por ella o insinuaban que quizás había sido demasiado duro. No me molestaba tanto lo que decían.
Me molestaba más darme cuenta de lo bien que ella había jugado su papel durante años, engañando no solo a mí, sino a todos. Fue entonces cuando llegó un giro inesperado. Una tarde de domingo, mientras organizaba algunos documentos, encontré una carpeta olvidada en un cajón del escritorio. Dentro estaban copias de mensajes antiguos, recibos de transferencias que Eliana había hecho sin que yo supiera, incluso contratos de compras a su nombre usando dinero de nuestras cuentas conjuntas. Sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia por el nivel de manipulación que había alcanzado. Alivio porque tenía aún más pruebas para protegerme si ella intentaba volver a dañarme. Sin embargo, lo que verdaderamente me heló la sangre fue una carta, escrita de su puño y letra, destinada a su amante. En ella hablaba abiertamente de sus planes, vaciar mis cuentas, marcharse a vivir a otro país y empezar una nueva vida de lujo, a costa mía. La traición, que ya dolía, se transformó en algo mucho más venenoso. Decidí no quedarme de brazos cruzados. Hablé nuevamente con mi abogado. Me recomendó presentar una denuncia preventiva por intento de fraude, basándome en las pruebas recopiladas. Así lo hice. No buscaba venganza. Buscaba blindarme ante cualquier posible artimaña que Eliana pudiera urdir en el futuro. Los días pasaban, y aunque intentaba mantener la calma, sabía que tarde o temprano, Eliana volvería a aparecer. No era de las que aceptaban la derrota fácilmente. Y así fue. Una noche, cerca de las 11, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudé, pero finalmente contesté. «¿Hola?», dije. Del otro lado, su voz. Esa voz que tantas veces me había dicho, «Te amo», ahora cargada de veneno. «No puedes librarte de mí tan fácilmente», susurró. «Crees que has ganado, pero esto apenas comienza». Me estremecí, pero me obligué a mantener la calma. «Cualquier amenaza quedará registrada», respondí fríamente. «Y ya está en manos de mi abogado». Ella rió, una risa amarga. «¿Crees que me importa un abogado? Siempre puedo hacerte daño de otras maneras». Colgué sin darle más importancia. No iba a permitir que me siguiera envenenando. A partir de esa noche, extremé precauciones, instalé alarmas más sofisticadas en casa, cambié mis rutinas, avisé a mis amigos más cercanos sobre la situación, pero nada me preparó para lo que ocurrió una semana después. Al regresar del trabajo, encontré mi puerta forzada. El corazón me dio un vuelco. Entré con cautela, el celular en mano, preparado para llamar a la policía. La casa parecía intacta, salvo por una cosa. Sobre la mesa del comedor, un sobre. Dentro, una foto. Era yo, durmiendo en mi cama, y una nota escrita con tinta roja. «Siempre te estaré observando». Mi mente se nubló por unos segundos. ¿Cómo había logrado entrar? ¿Cuándo había tomado esa foto? ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a llegar? Llamé de inmediato a la policía. Ellos inspeccionaron el lugar, tomaron huellas, revisaron cámaras de seguridad. Había imágenes de una mujer encapuchada acercándose al edificio, pero no pudieron confirmar su identidad. Sabía que era Eliana. Lo sentía en cada fibra de mi ser. Mi abogado me aconsejó solicitar una orden de restricción. Presentamos todas las pruebas. La llamada, la nota, la foto, los daños a la puerta. El proceso fue lento, frustrante, pero finalmente el juez concedió la orden. Oficialmente, Eliana tenía prohibido acercarse a mí, a mi trabajo, a mi casa. Pensé que con eso todo terminaría. Pensé que finalmente podría respirar en paz. Pero me equivocaba. Porque las heridas emocionales, esas que no se ven, eran mucho más profundas que cualquier daño físico. Me costaba confiar, me costaba abrirme. Cada vez que alguien mostraba interés en mí, me encontraba buscando señales de traición. Una noche, mientras miraba las estrellas desde el balcón, entendí algo. No podía permitir que Eliana siguiera teniendo poder sobre mí, aunque fuera de manera indirecta. No podía vivir con miedo, con resentimiento. Tenía que sanar, por mí mismo, no por ella. Decidí empezar terapia. No fue fácil al principio. Enfrentar mis propios demonios, mis inseguridades, mis heridas, era más doloroso de lo que imaginaba. Pero poco a poco, sesión tras sesión, fui liberándome del peso. Entendí que la traición decía más sobre ella que sobre mí, que su capacidad de mentir, de manipular, no era un reflejo de mi valor como persona, sino de su propia miseria interna. Y por primera vez en meses, empecé a imaginar un futuro sin miedo. Un futuro donde yo fuera dueño de mi vida, de mis decisiones, de mi felicidad. Un futuro donde Eliana no tuviera cabida. Lo que no sabía en ese momento era que el destino aún tenía preparado un último y devastador golpe relacionado con ella, un golpe que pondría a prueba todo el progreso que había logrado. Actualización 3. El tiempo transcurrió, y lentamente comencé a reconstruirme desde las cenizas. No fue un proceso fácil ni rápido. Cada día era una batalla interna, contra el miedo, contra la desconfianza, contra los recuerdos que insistían en aparecer en los momentos más inesperados. Gracias a la terapia, a la disciplina y al apoyo de unos pocos amigos verdaderos, logré recuperar parte de la paz que Eliana me había arrebatado. Me atreví a soñar de nuevo. Me atreví a abrirme un poco al mundo. Empecé a trabajar en nuevos proyectos profesionales, proyectos que me llenaban de pasión y me mantenían enfocado en el futuro. Me propuse viajar,
conocer nuevas culturas, vivir experiencias que me recordaran que la vida era mucho más grande que el dolor que había sufrido. Y en medio de todo esto, sin buscarlo realmente, conocí a Sofía. Sofía era distinta a cualquiera que hubiese conocido. Tenía una luz propia que iluminaba incluso mis días más grises. Era dulce pero fuerte, empática pero sabia, espontánea pero profunda. Empezamos siendo amigos. Charlas largas, risas compartidas, miradas que poco a poco fueron cargándose de una ternura difícil de ignorar. No estaba listo para una relación, y se lo dejé claro desde el principio. Ella lo entendió. Nunca me presionó. Simplemente estuvo allí, paciente, respetuosa, dejando que mis heridas sanaran a su propio ritmo. Y así, de manera natural, casi inevitable, terminé enamorándome de ella. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía permiso para ser feliz. Sin embargo, la sombra de Eliana no había desaparecido del todo. Un día, mientras almorzábamos en un pequeño restaurante, Sofía me miró con seriedad. ¿Conoces a una mujer llamada Eliana?, preguntó, mostrándome su teléfono. El corazón se me detuvo. En la pantalla había un mensaje anónimo, acompañado de una fotografía mía abrazando a Sofía en un parque. El mensaje decía: ¿sabes que este hombre destruyó su último matrimonio por infidelidad? Ten cuidado. Sentí un vacío en el estómago. Sofía, viendo mi expresión, me tomó la mano con firmeza. No creo en mensajes anónimos, dijo, pero creo que debemos hablar. Y hablamos. Le conté toda la historia, sin adornos, sin esconder mi dolor ni mis errores. Sofía escuchó, sin juzgar, sin interrumpir, con esa calma suya que tantas veces me había salvado del abismo. Cuando terminé, me abrazó. No eres la suma de lo que otros dicen de ti, susurró. Eres la suma de lo que has aprendido y de cómo has decidido sanar. Lloré. No de tristeza, sino de alivio. Pero también entendí algo crucial. Eliana no se detendría mientras no enfrentara directamente el problema. Había ignorado sus amenazas, había instalado medidas de seguridad, había obtenido una orden de restricción. Pero ella seguía obsesionada. Y ahora estaba empezando a dañar algo que para mí era sagrado, mi nueva oportunidad de ser feliz. Decidí actuar. Reuní nuevamente a mi abogado. Le mostré las nuevas pruebas, los mensajes, las fotos, el acoso digital. Iniciamos un nuevo proceso judicial, esta vez mucho más contundente. Pedimos que se ampliara la orden de restricción, que se bloquearan todas sus vías de contacto y que se considerara el acoso como un delito penal. La ley estaba de mi lado, pero el proceso sería largo. Mientras tanto, debía proteger mi mundo. Sofía se convirtió en mi aliada más fuerte. Me apoyó en todo, incluso cuando eso significaba poner en riesgo su propia tranquilidad. Hubo días duros, días donde la ansiedad me paralizaba, donde el miedo de perder todo nuevamente me ahogaba. Pero también hubo días luminosos, en los que, a pesar de todo, reíamos, soñábamos, amábamos. No era fácil, pero valía la pena. Un día, cuando todo parecía empezar a calmarse, recibí una llamada inesperada. Era Laura, una amiga en común que hacía mucho no veía. ¿Puedes encontrarte conmigo? Es urgente, dijo, con voz tensa. Nos encontramos en un café discreto. Laura parecía nerviosa, mirando a su alrededor como si temiera ser vista. Cuando por fin se sentó frente a mí, soltó la bomba. Eliana está planeando algo grande, algo que podría destruirte de verdad. Mi estómago se revolvió. ¿Qué sabes?, pregunté, conteniendo la respiración. Laura bajó la voz. Está manipulando a alguien muy cercano a ti. Quiere tenderte una trampa. Quiere que parezcas culpable de un delito que no cometiste. Sentí que el mundo giraba bajo mis pies. ¿Quién?, susurré. Laura dudó, pero finalmente lo dijo. Sofía. El silencio entre nosotros fue atronador. No, negué de inmediato. Sofía no haría algo así. Laura me miró con compasión. No digo que Sofía esté involucrada. Digo que Eliana está tratando de usarla, de manipular las circunstancias para hacerte daño a través de ella. Me llevé las manos al rostro, intentando ordenar mis pensamientos. Tenía que actuar con inteligencia. No podía dejar que el miedo destruyera la confianza que tanto me había costado construir. Decidí hablar con Sofía de inmediato, contarle todo lo que Laura me había dicho, y juntos buscar la forma de protegernos. Lo que no sabía era que, al llegar a casa esa noche, me encontraría con una sorpresa que cambiaría para siempre el rumbo de nuestra historia. Una sorpresa que pondría a prueba, una vez más, todo lo que creía saber sobre el amor, la confianza y la traición. Actualización 4. Aquella noche, mientras conducía de regreso a casa, mi mente era un torbellino de pensamientos. Pensaba en Sofía, pensaba en Laura, pensaba en Eliana y en la forma en que su sombra seguía persiguiéndome, como un espectro que no encontraba descanso. Cuando llegué, las luces estaban apagadas, pero vi una nota pegada en la puerta. Estoy en el jardín. Te amo. Sofía. Sonreí con un suspiro de alivio. Quizás esta noche podríamos hablar de todo con calma, encontrar soluciones juntos, como siempre habíamos hecho. Caminé hacia el jardín, pero lo que encontré allí me heló la sangre. Sofía estaba sentada en el césped, llorando desconsoladamente.
A su lado había un sobre abierto, y junto a él, fotografías impresas. Me acerqué rápidamente, llamándola por su nombre. Ella alzó la vista, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Miedo. ¿Qué pasa?, pregunté, arrodillándome frente a ella. Sin decir palabra, Sofía me tendió las fotografías. Al tomarlas sentí que el mundo se detenía. Eran imágenes de mí, en situaciones comprometedoras, fotos manipuladas digitalmente, falsas, grotescas. En algunas parecía estar con otras mujeres, en otras parecía recibir dinero bajo circunstancias turbias. Todo era un montaje, pero hecho con una calidad tal que cualquiera que las viera podría creer que eran reales. «Esto me lo enviaron hoy», susurró Sofía, con la voz rota. Venía con una carta anónima, diciendo que tenía que dejarte o sufriría las consecuencias. Me quedé en shock. «Esto es obra de Eliana», dije, sin dudarlo. Sofía asintió, secándose las lágrimas. «Lo sé», murmuró. Pero cuando las vi, por un momento dudé. Esa confesión me atravesó como un cuchillo. No porque Sofía dudara, sino porque entendí cuánto daño nos estaban haciendo. Me senté a su lado y la abracé con fuerza. «No podemos dejar que nos destruyan», susurré. «No después de todo lo que hemos luchado». Pasamos horas hablando, revisando cada imagen, cada detalle, buscando inconsistencias que demostraran su falsedad. Y las encontramos. Sombras mal puestas, rostros ligeramente desfasados, proporciones imposibles. Decidimos que era momento de involucrar a un experto forense digital. Al día siguiente, llevamos las pruebas a un especialista, quien nos confirmó lo que sospechábamos. Todas las imágenes eran falsas, manipuladas con software avanzado. Con el informe en mano, volvimos al abogado. Esta vez, no solo presentaríamos una denuncia por acoso, presentaríamos una demanda formal por difamación y falsificación de pruebas. La policía abrió una investigación más profunda, y aunque Eliana era astuta, había dejado rastros. El origen del correo electrónico anónimo, la IP utilizada para enviar las fotos, todo apuntaba hacia ella. Por fin, parecía que la justicia empezaba a inclinarse a nuestro favor. Mientras tanto, Sofía y yo fortalecimos nuestro vínculo como nunca antes. Nos convertimos en un equipo inquebrantable, unidos no solo por el amor, sino también por la adversidad. No todo era fácil. Había momentos de duda, momentos de miedo, momentos en los que el estrés casi nos vencía, pero nos teníamos el uno al otro. Una tarde, mientras paseábamos por el parque donde habíamos tenido nuestra primera cita, Sofía se detuvo de repente. «Quiero preguntarte algo», dijo, mirándome con esos ojos suyos que podían ver hasta el fondo de mi alma. «Claro», respondí. Ella sacó de su bolso una pequeña caja de terciopelo azul. La abrió, revelando un anillo sencillo pero hermoso. «¿Te casarías conmigo?», preguntó, sonriendo entre lágrimas. Me quedé sin aliento. Por todo lo que habíamos vivido, por todo lo que habíamos sobrevivido, por todo lo que aún soñábamos construir juntos. «Sí», susurré. «Sí, 1000 veces sí». Nos abrazamos, llorando, riendo, sabiendo que, aunque el camino había sido duro, el amor había triunfado. Pero aún no estaba todo dicho. Eliana aún tenía una última carta bajo la manga, una carta que pondría a prueba nuestra fuerza final, una carta que revelaría un secreto que cambiaría para siempre todo lo que creíamos saber. Actualización 5. Parecía que finalmente podríamos respirar en paz. La investigación avanzaba, las pruebas eran contundentes, y nuestro compromiso de matrimonio llenaba nuestros días de esperanza. Pero una noche, mientras estábamos en casa planeando los detalles de la boda, recibí una llamada desconocida. Dudé en contestar. Algo en mi instinto me decía que no sería una llamada cualquiera, pero lo hice. «¿Hola?». Un silencio tenso. Luego, una voz disfrazada, pero claramente femenina, susurró. «No sabes toda la verdad sobre Sofía. Ella te ha mentido desde el principio». Antes de que pudiera responder, la llamada terminó. Me quedé mirando el teléfono, con el corazón latiendo desbocado. No quise mencionarlo a Sofía esa noche. No quería preocuparla sin motivo. Pero al día siguiente, otra carta anónima llegó a nuestro buzón. Esta vez no eran fotos falsas, era un expediente médico, uno a nombre de Sofía. El documento decía que ella había sido internada años atrás en una clínica de salud mental, tras un episodio grave de inestabilidad emocional. Mi mente se negaba a creerlo. ¿Sofía? ¿Mi fuerte, dulce y valiente Sofía? Le mostré la carta. Ella palideció. Se sentó lentamente en el sofá, como si sus piernas no pudieran sostenerla. «Es verdad», admitió en un susurro. Mi corazón se rompió un poco al oírlo. «¿Por qué no me lo contaste?», pregunté, intentando mantener la calma. Sofía bajó la mirada. «Tenía miedo de perderte», dijo. «Temía que si sabías sobre mi pasado, me verías diferente, como una persona rota». Me arrodillé frente a ella, tomándole las manos. «Todos tenemos cicatrices, Sofía», susurré. «Y tú has sido increíblemente fuerte para superar las tuyas. No eres menos por tu pasado. Eres más». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nos abrazamos, sabiendo que ese momento era más crucial que cualquier otro. La verdadera prueba de nuestro amor no era luchar contra Eliana, era aceptarnos completamente, con todas nuestras luces y sombras. Decidimos hacer algo audaz,
Organizar una rueda de prensa. Sí, sería arriesgado. Pero estábamos hartos de las amenazas, los susurros, las mentiras. Queríamos recuperar el control de nuestra historia. El día de la conferencia, frente a periodistas y cámaras, Sofía tomó la palabra. Contó su historia con valentía, su lucha contra los demonios internos, su proceso de recuperación, su crecimiento. Confesó que sí, había tenido un pasado difícil, pero que no era una víctima, era una sobreviviente. Yo tomé su mano frente a todos, declarando que nada de eso cambiaba lo que sentía por ella. El público nos aplaudió, las redes sociales explotaron en apoyo. Eliana, en cambio, quedó completamente expuesta. Intentó dar su propia versión de los hechos, pero ya nadie le creía. La policía terminó presentando cargos formales en su contra, no solo por acoso y difamación, sino también por manipulación de pruebas y amenazas. Finalmente, Eliana fue condenada. Pasaría varios años en prisión, lejos de nosotros, lejos de nuestras vidas. Y nosotros finalmente pudimos respirar. La boda fue sencilla pero hermosa. Sofía caminó hacia mí con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Cuando pronunciamos nuestros votos, ambos lloramos. En un número de tristeza, sino de gratitud, por todo lo vivido, por todo lo superado, por todo lo que aún nos esperaba. Nuestro primer baile como marido y mujer fue en el mismo parque donde ella me pidió matrimonio. Y mientras girábamos bajo las luces de las farolas, supe que todo había valido la pena. Las heridas, las batallas, los miedos. Todo nos había llevado hasta allí, hasta ese momento perfecto, hasta ese amor invencible. Y aunque sabíamos que la vida seguiría presentando desafíos, también sabíamos que juntos podríamos enfrentarlo todo. Porque al final del día, el amor real no se mide en promesas vacías ni en días soleados. Se mide en la capacidad de mantenerse firmes en la tormenta. Y nosotros habíamos demostrado ser inquebrantables, para siempre.